Pero para ampliarnos más el panorama, hemos invitado al experto en cuestiones de energía y petróleo, el doctor Ángel Valderas Puga, una de las voces más calificadas en este país y yo diría que en el continente americano para hablar del tema. Doctor Ángel, buenas tardes, buenas noches, ¿nos escucha? Hola, buenas noches. Sí, te escucho bien, Jesús. Pues muchísimas gracias por aceptar nuevamente una entrevista con nosotros para hablar de algo en lo que usted es experto y en lo que, bueno, nos puede dar mucha luz para entender la complejidad en toda su magnitud en este contexto justamente de la celebración número 83 de la expropiación petrolera. Antes, me permito presentarlo con la audiencia para que sepan, pues, quién nos está hablando, que me parece sale sobrando, pero por respeto a nuestro invitado lo haré. Profesor de la Facultad de Ingeniería, tanto en la Universidad Autónoma de Querétaro como en el Instituto Tecnológico de Querétaro en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, analista nacional e internacional del sector energético desde 2007 y bueno, pues alguien que ha formado durante muchos años a otros formadores, a otros docentes, a otros investigadores, justamente en diversas ingenierías y que ha trabajado en Italia, Ecuador y en muchos otros países del mundo. Bueno, quiero comenzar con la primera pregunta, que en realidad son tres preguntas en una, doctor. ¿Qué es la soberanía energética? ¿Cómo beneficia a un país? Y si la expropiación petrolera de 1938 fue un paso al frente en este sentido. Adelante. Mira, Jesús y el auditorio de Sin Censura. Claro que sí, el sector energético es un sector estratégico. Tanto el sector de hidrocarburos, en general la generación de energía, es un sector estratégico sin el cual los países no pueden vivir, se paralizan. Los apagones, por ejemplo, que acabamos de ver el mes pasado en Texas, nos muestran que ese sector energético es clave incluso para la vida de las personas. 70 personas perdieron la vida por hipotermia en Texas por falta de energía para transformarla en energía calorífica. Los países cuidan mucho no entregar su sector estratégico, el energético, en manos de extranjeros, porque te paraliza un país. Si no hay petróleo, te paralizas un país. Si no hay energía, te paraliza un país. Esto ya lo vivió Europa en 1973. A partir de eso, Europa y los Estados Unidos formaron su llamada Reserva Estratégica de Petróleo, precisamente previendo que pudiera haber algún boicot como el que se dio con los países árabes. Entonces, es un sector que tiene que ver con la seguridad nacional. Y en 1938, en un enorme esfuerzo político, económico y tecnológico, porque hay que recordar que en 1938 no había ingenieros petroleros en México, el petróleo era controlado por empresas anglosajonas, principalmente norteamericanas, inglesas y holandesas, y bueno, ese sector, cuando se nacionaliza el petróleo, se lleva a sus técnicos, se llevaron buques cisternas, ferrotanques, maquinaria, todo el know-how, porque le apostaban a que México no tuviera la capacidad de poder sacar adelante el sector energético. Además de que le pidieron al gobierno mexicano una indemnización ni más ni menos que de 400 millones de dólares de ese tiempo. Bueno, pues a final de cuentas, la creación del Instituto Politécnico Nacional, la utilización de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico, la posterior creación de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico Nacional, pues fue una visión a largo plazo de Lázaro Cárdenas en darnos precisamente una soberanía incluso tecnológica. A partir de ahí, Pemex incluso logró tener diferentes patentes. Lo que nos pedían de indemnización, Jesús, era ni más ni menos 440 millones de dólares de ese tiempo. Entonces, en ese sentido, nos dejaron Pemex hasta que nos cayó el Chahuizcle. Cuando llega Salinas de Gortari,
empieza la destrucción de Pemex, primero fraccionando Pemex en un sentido totalmente contrario a lo que se hace en las compañías, que es una integración, la divide en 4 grandes compañías para posteriormente tratar de venderlas por separado, cosa que no sucedió. Sin embargo, en 2013, con la reforma energética impulsada por PRI y por el PAN, quitan la restricción de contratos a privados. En ese sentido, regresamos un poco hacia atrás porque el entregar contratos a privados implica pérdida de soberanía.